Muy buenos días, bienvenidos al Instituto IBI. Eh, Doy la más cordial bienvenida, soy la hermana Diana de Xolalpa, esposa del pastor Josué, en IBRI. Y este es IBI, el Instituto Bíblico Oreb Internacional. En este caso, hoy vamos a tener un tema, como todo lo que es la palabra de Dios, temas verdaderamente que son una gran herencia en nuestra vida y que son una palabra dada por Dios, de parte de Dios e inspirada a los hombres, de lo que habla Dios. Esto fue de parte de Dios el poder reflejarse, el darse a conocer en su palabra. Uno de los evangelios que se llama Lucas. Y en este caso, primero voy a dar datos del instituto para que puedas tú tener claro qué es lo que vas a hacer, aunque ya algunos ya lo saben. Bien, yo no hago exámenes, esto es un manual. El manual tiene que estar compuesto de todo lo que estoy mencionando y enriquecido por lo que tú quieras poner en cuestión de algo, y yo te pediría que si va a ser enriquecido por ti en algo que tú quieras exponer, lo hagas. No quiero que compongas, que si vas a poner algo, no sé, relativo a ti mismo o algo, pero no que me lo compongas, que me pongas otros libros o no sé, ¿no? Porque se les da por idear, pero no es la intención. Esperamos que Dios nos guíe, que sea una línea, que sea un camino en lo que Dios quiere hablar. Y en este caso, también te pediría, el manual tiene una fecha de entrega. Cuando yo doy algunos versículos, capítulos con versículo, o cuando yo lo doy, yo te pido que por favor, si no lo leí, tú lo pongas. Es, todo lo que es el versículo. Ahora, a veces voy a dar capítulos para que tú los estudies, comparativos a otros que estoy dando para que tú los estudies, y también puedes añadirlos al manual. Bien, el manual lo puedes hacer en computadora, o sea, digital, lo puedes hacer en tu cuaderno, si no sabes usar una computadora, o no tienes una computadora, o no tienes dónde digitalizarlo, bueno, lo puedes hacer en un cuaderno. Esto también todo se tiene que entregar con la fecha y entrega para que se te pueda calificar, y sobre todo, bueno, tenemos esta plataforma que es Classroom y que nos ayuda a dar nuestras entregas. Si tú lo vas digitalizando, creo que hasta lo puedes ir guardando y al final entregarlo completo. Recuerda, no se vale copiar. Si lo estás tomando con un familiar, no se vale que te lo preste. Se vale que tú seas el que se prepare, el que escuche y el que Dios le hable, y que lo puedas poner por escrito con mayor entendimiento. Creo que lo mejor es escribir, escuchar y ver. Creo que es lo mejor que puedes hacer. Ahora, vamos a dar inicio. Lucas, en el Evangelio, es el autor del tercero de los 4 evangelios. Presenta un propósito y un plan desde el principio. Está presentando ese propósito y ese plan. Y te lo voy a dar como introducción primero lo de Lucas, pero me gustaría que vieras ese propósito, ese plan. La causa es que por cuantos muchos han puesto sus manos a recopilar una narrativa sobre los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, la explicación, tal es como nos fueron transmitidos por aquellos quienes fueron testigos oculares desde el principio y llegaron a ser ministros de la palabra. Estoy hablando del capítulo 1 al versículo 1 al 4. O sea, quiero que veas el propósito y el plan.
La decisión me pareció bien también a mí, habiendo seguido todo cuidadosamente hasta el principio, escribir un relato ordenado. Excelentísimo Teófilo, era para él. Y el propósito para que pueda reconocer en plenitud la certeza de las enseñanzas en las que has sido instruido. Veamos lo siguiente. No es como muchos libros de la Biblia. El escritor no está mencionando ni su nombre, ni su ministerio, ni su apostolado, ni nada. Ni siquiera, ni al principio, ni en el resto de la obra. Lucas era gentil. Tiene una característica que es el único escritor del Nuevo Testamento que no era judío. Era médico de profesión. Y nos lo dice Colosenses 4:14. Capítulo 4, versículo 14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Y tal vez eso hablaba de una gran ternura que él poseía. Yo voy a hacer un comentario que me pareció muy interesante, leído, no es mío, pero me pareció muy interesante y muy bueno, muy acertado. El pastor siempre ve a todas las personas en el mejor del aspecto, aunque pues somos lo que somos, ¿no? El abogado en el peor, todos son de lo peor. Y el médico tal como son. Y Lucas veía así al mundo y los amaba a todos. Sabemos que ese amor viene de parte de Dios. Y ha de haber sido un médico de profesión por vocación propia, ya sabe. Solo aparece un término Lucas en algunos escritos de Pablo. Por ejemplo, 2 de Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Y en Filemón 24:11. Pero esas referencias y otras más establecen su relación íntima con el gran apóstol de los gentiles. Ayudan a identificar una paternidad en el tercer evangelio. Una paternidad que él al escribir lo hace en ese evangelio. Y no hay ninguna que niegue a alguien la relación que hay en el libro de los Hechos y este que estamos por estudiar y enseñar. Esto está dedicado a un hombre que lo acabo de mencionar al principio, se llama Teófilo y se le llama Excelentísimo Señor. Era un título que se daba a los altos funcionarios del gobierno romano. Y no hay duda que Lucas escribió para hacerle saber más de nuestro Señor Jesús a un honrado buscador. Y tal semblanza de Jesús le dio a Teófilo, que es muy seguro que él ya estaba atraído su corazón más cerca del Jesús del que ya él tenía noticias. Lucas y Hechos, los dos se dirigen a una misma persona, Teófilo. Y bien, y te lo voy a dejar más claro. Está en Lucas capítulo 1, versículo 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y en Hechos 1:1
En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hay múltiples versículos donde el autor de los Hechos se identifica como compañero de Pablo. Utiliza la primera persona plural, nosotros. Obviamente tal vez hubo otros que acompañaron a Pablo, que lo sabemos, pero la mayoría de ellos se eliminan como autores debido a lo que dice. Hechos 20, versículo 4 al 5, si usted me acompaña, hermano, por favor. Hechos 20, versículo 4 al 5. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Se cita una semejanza que hay entre los vocablos que se usan en los dos libros. Incluso llama la atención el vocabulario médico, el que va de acuerdo con el título del médico amado que le da Pablo al autor en Colosenses 4:14. Entonces es una deducción que Lucas fue el autor humano de los dos libros, siendo gentil. Sus libros son los únicos en toda la Biblia no escritos por un judío, placido por parte de Dios. La Biblia, que es inspirada por él, dada a los hombres para que pudieran plasmar lo que Dios es. Y Dios se revela en su verdad. ¡Qué hermoso! Hay muchas leyendas y muchas cuestiones de hablar de Lucas, pero no hay mucha evidencia. Por si usted escucha, algunos dicen que era pintor. Algunos dicen que, según ya lo ponen como leyenda, era un experto pintor hasta que, y según esto se conserva en una catedral española, un retrato de María que se dice que fue pintado por él. Pero solamente no hay una evidencia que lo apoye claramente. Pero lo más cierto es que en la Biblia está algo que se describió acertadamente con palabras de la bella historia de nuestro Señor Jesucristo. El libro de los Hechos es el segundo tomo proveniente de esa pluma de Lucas. Y es muy probable que estuvo escrito a finales del año 61 después de Cristo. El Evangelio debe haber sido escrito, el de Lucas, alrededor del 58 después de Cristo. Y es una fecha que concuerda con el tiempo del encarcelamiento de Pablo en Cesarea. Hechos 27:1. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la Compañía Augusta. El médico amado no contaba con el manuscrito de Marcos, quien no terminó su libro sino hasta el año 67 o 68 después de la muerte de Pedro. Ahora, me llama la atención esto que hicieron de los símbolos de los evangelios y que se describen con un determinado punto de vista. En las catedrales, en las vidrieras de colores, se presentan a los 4 evangelistas y cada uno siempre va acompañado de un símbolo. Esos símbolos puede ser que no sean siempre los mismos, pero les suelen asignar esta manera. Por ejemplo, a Marcos le asignan un emblema de hombre. Y Marcos es como
lo ponen como el más sencillo y claro de los evangelios, y su característica es el realismo, y se parece más a un reportaje de la vida de nuestro Señor Jesús. El emblema que tiene Mateo es un león. Mateo era un judío, escribía para los judíos, presenta a Jesús como el Mesías, que todo profeta había anunciado, ¿verdad? El león de la tribu de Judá. El emblema de Juan es el águila. El águila, como sabemos, puede volar más alto que todas las aves. Es la única de las criaturas que se dice puede mirar directamente al sol. Juan es el evangelio teológico. Sus vuelos de pensamiento son tan altos de los otros. Es el evangelio que el filósofo puede encontrar temas en los que podría pasarse ahí toda la vida y se podrían agotar solo en la eternidad. Lucas, el símbolo de Lucas, es el ternero. El ternero es un animal del sacrificio. Y Lucas presenta a Jesús como el perfecto sacrificio por todo el mundo. En Lucas es donde se derriba toda barrera. Jesús es para los judíos y es para los gentiles, para los piadosos, para los pecadores igualmente. Él es el Salvador del mundo. El ternero. Me parecen claros, me parecen muy buenos. A ver si me pueden decir qué tiempo llevo, porque sí, perdón, no vi el reloj a tiempo. 20 minutos. ¿Llevo? Perfecto, perdón, las cosas cuando son en vivo se tienen que preguntar así. Vamos a ver esa exactitud. Lo primero y lo principal es que el Evangelio de Lucas es una obra que hablan los comentaristas, realizada con el cuidado exquisito. El griego, verdaderamente de comentaristas que lo hablan, que lo tienen estudiado, es preparado en ellos. El griego es notablemente para muchos excelente y bueno. Los 4 versículos representan el mejor griego del Nuevo Testamento. Ahí afirma Lucas que su obra es el producto de una cuidadosa investigación. Todas las oportunidades, todas las fuentes tuvieron que haber sido fidedignas. Era compañero de confianza de Pablo, claro que debió conocer a las grandes figuras de ese momento de la iglesia y podemos estar muy seguros que a él haría que le contaran todo y lo que ellos sabían. 2 años como compañero de Pablo en la cárcel de Cesarea, durante los cuales tuvo muchísima oportunidad para estudiar, para convivir, para investigar, para comunicarse, que sin duda esto lo aprovechó al máximo. Hay un ejemplo de esa exactitud de Lucas. Él fecha la aparición de Juan el Bautista y lo hace por referencia a no menos de 6 datos contemporáneos. 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César. 2. Siendo gobernador de Judea Poncio Pilato. 3. Y Herodes tetrarca de Galilea. 4. Y su hermano Felipe tetrarca, ya se me trabó como el tigrillo. Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de
Traconite. Y Lisanias, Tretarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan. ¿Sí? Lo vamos a ver en el capítulo 3, versículo 1 y versículo 2 del capítulo 3. Un hombre que escribe con exactitud y que va a poner el máximo cuidado para contar su relato. Un evangelio para todos, pero dirigido para los gentiles de una manera hermosa, preciosa. Sabemos que es para todos. Lucas escribió principalmente para los gentiles. Teófilo era gentil. Lucas era gentil. Y no hay nada en el evangelio que no pudiera captar o entender como gentil. Lucas, ya vimos, empieza fechando un acontecimiento en referencia al emperador romano y al actual gobernador romano. La fecha romana aparece en primer lugar. Mateo, en diferencia a él, Lucas no tiene interés especial en presentar la vida de Jesús como el cumplimiento de la profecía judía. Y rara vez él cita el Antiguo Testamento. Tiene la costumbre de dar los nombres hebreos en su equivalente griego para que se pueda entender los de cultura griega. Simón el cananeo aparece como Simón el zelota. Lucas 6:15, Mateo 10:4. Simón el cananeo aparece como Simón el zelota con Z en Lucas capítulo 6 versículo 15, Mateo capítulo 10 versículo 4. El Calvario no recibe su nombre hebreo Golgota, sino el griego Cranion, con K, Cranion. Los dos quieren decir el lugar de la calavera. Nunca aplica a nuestro Señor Jesús el término judío rabí, sino siempre una palabra griega que quiere decir maestro. En la genealogía de nuestro Señor Jesucristo no se remonta solo hasta Abraham, el patriarca del pueblo de Israel, como hace Mateo, sino hasta Adán, el primer hombre y fundador de la raza humana. Mateo 1:2 con Lucas capítulo 3, 38. Chéquelo muy bien. Mateo capítulo 1 versículo 2 con Lucas capítulo 3 versículo 38. Y por todo lo que le he estado hablando, Lucas es el más fácil de leer de los 4 evangelios. Fue escrito no para los judíos, sino para personas que son como tú y son como yo. Y por más que queramos seguir esa parte que hoy se ha dado con tanta... Tuve una situación de plática, de una administración con alguien, y vuelven a lo mismo y solo quieren letra y más conocimiento y más cosas, lo que se llaman los judíos mesiánicos. Nosotros seríamos los mexican mesiánicos, ¿no? Pero yo te voy a decir algo que dijo un judío explicando en una página de internet que conocí de manera personal. Hablando de verle cómo sacaba folletos y él daba mensajes de salvación, se paraba en el metro, los daba, y él tenía una página web. Lo conocí por esos volantes, porque estaba en un lugar muy delicado de su raza, verdadero judío, de su raza, de estar ahí parado, y de gente que le aventaba el volante por saber que era judío. Él en su página, la gente le escribía y le decía,
es que me gustaría ser un judío mesiánico. Y dijo, mira, si tú naciste gentil, si tú naciste así, es porque a Dios le plació. Dios pudo haberte puesto en mi pueblo, y eso no es el problema. Que tú no sabes tampoco lo que yo tengo que vivir para haber nacido de nuevo y ser este judío mesiánico. Entonces, ¿dónde estás? Ahí está bien. Que te gusten mis costumbres, que te guste qué bueno, pero quédate como estás, porque así quiso Dios. Y eso me pareció más claro. ¿A qué te quieres regresar a la letra? ¿A qué te quieres regresar a como que tienes más conocimiento y más cosas? Si apenas podemos, como gentiles, como hoy nacidos de nuevo, como hijos de Dios, lo que ya tenemos. ¿Para qué quieres más? Además, la letra, acuérdate que el creyente es un hacedor de la verdad. Esto que estamos hoy estudiando te tiene que ser siempre hacedor. Tú buscas a Dios para hacer su voluntad y Él te quiere hablar. Es más, de hecho ya te debe de estar hablando en la introducción. Muy mucho, como a todos nos habla. También es un evangelio de oración. Y le voy a explicar. Lucas en el evangelio presenta a Jesús orando en todos los momentos más decisivos e importantes de la vida de nuestro Señor. En su bautismo, capítulo 3, versículo 21, y lo vamos a ver. Antes del primer enfrentamiento con los fariseos, capítulo 5, versículo 16, también lo vamos a ver. Antes de escoger a los 12, capítulo 6, versículo 12. Ora, antes de preguntarle a sus discípulos quién creían que era Él y de anunciarles su muerte por primera vez, capítulo 9, versículo 18. En la transfiguración, capítulo 9, versículo 29 de Lucas. Y en la cruz, capítulo 23, versículo 46. Y aún sigue, permítame tantito. Lucas es el único que nos dice que Jesús había orado por Pedro cuando fue aprobado, capítulo 22, versículo 32. Y las parábolas que tratan de la oración, el amigo importuno, capítulo 11, versículo 5 al 13. Y el juez injusto, capítulo 18, versículo 1 al 8. Solo en Lucas. Para él siempre fue esa puerta que tenía que estar abierta de la oración. Y era lo más precioso del mundo, la oración. Lo primordial para todo creyente. Y más para nosotros. O sea, para el creyente. Era el evangelio. Ahí, si hay mujeres que están tomando el instituto, mis amadas, el evangelio de mujeres. Ahí va. En Palestina. Recordemos que el lugar en la mujer era muy bajo. En la oración se dice que en las mañanas un judío siempre le da gracias a Dios porque no lo ha hecho gentil o esclavo o mujer. Eso es oración en la mañana. Pero fíjese lo que va a hacer Lucas. Le va a dar a la mujer un lugar especial. Y sabemos que viene de Dios. Por ejemplo, la historia de la Navidad se nos cuenta desde el punto de vista de María, con Lucas, mientras que Mateo es el de José. Mateo 1:18, capítulo 1:18, capítulo 2:23
en la contra de que Lucas en el capítulo 1 y 2 presenta esta parte. Espero no haberlo no lo haya entendido. La historia de Navidad desde el punto de vista de parte de Lucas con María, y en Mateo es del de José. Y si lo ponemos Mateo 1, 18, 2, 23 con Lucas capítulo 1 y capítulo 2. Bueno, espero que haya quedado más claro. En Lucas leemos acerca de Elizabeth. Bueno, sí se los doy. En el capítulo 1. En Ana, capítulo 2, en el versículo 36 al 38. En la viuda de Naín, capítulo 7, versículo 11 al 17. La mujer que unge los pies de Jesús en la casa del fariseo Simón, capítulo 7, versículo 36-50. Y es Lucas quien nos hace vividos los retratos de Marta y María y de María Magdalena, y el único que nos menciona a Juana, Susana y las otras mujeres que seguían a Jesús, capítulo 8, versículo 2 al 3. Es muy probable, y lo hablan así, que Lucas fuera natural de Macedonia. Dicen que ahí las mujeres había una posición mucho más emancipada que en otros sitios. Y es posible que eso, independientemente de lo que Dios le permitió escribir, con la actitud de Lucas hacia las mujeres. También es el evangelio de la alabanza. En Lucas aparece la frase alabar a Dios con más frecuencia que en todo el resto del Nuevo Testamento junto. Hay una luminosidad en el Evangelio de Lucas que es algo precioso, maravilloso, como si el cielo pudiera tocar las cosas de la tierra. Bueno, a mí la alabanza a Dios en todo lo que son los salmos, en la parte de la palabra, hay muchas partes donde alaba a Dios, pero en la alabanza de veras que cuando tú ves esa palabra expuesta y cantada y adorando a Dios, es tan hermoso que baje el cielo a la tierra, como si tocara las cosas. Un evangelio universal, pero en una característica en la que Lucas va a desaparecer toda barrera. Jesucristo es para todo el mundo. No hay distinción, no hay acepción, no hay nada. El reino de los cielos no se cierra a samaritanos. Lo vamos a ver en Lucas 9, 51-56. Lucas es el único que nos cuenta la parábola del buen samaritano, capítulo 10, versículo 30 al 37. El único leproso agradecido era samaritano, capítulo 17, versículo 11 al 19. Juan alude a que los judíos no se tratan con los samaritanos en Juan 4, 9. Pero Lucas se niega a cerrarle la puerta a nadie. Lucas nos muestra a Jesús hablando con aprecio de los gentiles, a los que un judío habría considerado totalmente impuro. Lucas presenta a nuestro Señor Jesús citando a la viuda de Sarepta y el sirio Naamán como brillantes ejemplos, capítulo 4, versículo 25 al 27, alabando al centurión romano por tener más fe que nadie en todo Israel, capítulo 7 al 9. Lucas nos conserva esa afirmación
de que vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Capítulo 13, versículo 29. Lucas también adquiere un interés prioritario, los pobres. Cuando María trae la ofrenda para su purificación, es la de los pobres. Capítulo 2, versículo 24. Cuando nuestro Señor les está presentando Jesús, como si dijéramos sus credenciales a los emisarios de Juan el Bautista, ese clímax es a los pobres se les anuncia el Evangelio. Capítulo 7, 22. Lucas es el único que nos cuenta la parábola del rico y Lázaro, capítulo 16, versículo 19 al 31. En el pasaje de las bienaventuranzas, Lucas no pone, como Mateo, capítulo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, sino bienaventurados vosotros los pobres. Lucas, capítulo 6, versículo 20. Algunos han llamado a Lucas el evangelio de los marginados. A Lucas se le conmueve el corazón ante cualquiera que se enfrenta con la vida en inferioridad de condiciones. Lucas presenta a nuestro Señor Jesús como el amigo de los marginados y de los pecadores. Como lo dije, Lucas es el único que nos habló de la mujer que ungió los pies de Jesús y lo lavó con sus lágrimas y lo secó con sus cabellos en casa de ese fariseo Simón. De Zaqueo el publicano, colaboracionista, de ladrón arrepentido. Es el único que nos ha conservado la inmortal parábola del hijo pródigo y de su amante padre. Capítulo 5, versículo 11 al 32 de Lucas. Y cuando Mateo nos cuenta que Jesús envió a predicar a sus discípulos, nos dice que Jesús les advirtió expresamente que no fueran a los samaritanos ni a los gentiles. Mateo 10, versículo 5. Pero Lucas omite esa limitación. Capítulo 9, versículo 1 al 6. Los 4 evangelistas citan el pasaje de Isaías 40, cuando dan el mensaje de Juan el Bautista: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Pero Lucas sigue la cita hasta su conclusión triunfal: y verá toda carne, es decir, todo el género humano, la salvación de Dios. Le doy las citas. Isaías 40, versículo 3 al 5. Mateo, capítulo 3, versículo 3. Marcos, capítulo 1, versículo 3. Juan, capítulo 1, versículo 23. Lucas, capítulo 3, versículo 4 y versículo 6. Entre todos los evangelistas, Lucas no le ve, si lo que acaba usted de escuchar, no le ve ninguno, pero ningún límite al amor de Dios. No hay límites para él, como para las personas humanas, ¿no? Que podría haber, por el pecado, por nuestra naturaleza, podría ver un límite al amor. Para él no, ninguno absolutamente. Este para mí es un evangelio hermoso de descubrir muchas características que mucha gente, yo creo, como tú y como yo, gentiles, que fuimos este gentil médico con una visión tremenda de una amplitud de amor de Dios, tuvo que haber sido una persona que verdaderamente era
estupenda, íntegra, que era un creyente. Hay un autor que yo ya revisé, Juan Bautista Cabrera, que hizo un maravilloso himno de alabanza. Tiene varios, pero hay uno que me encantó. En el amor de Dios. Cual bálsamo que mitiga tenaz y acerbo dolor, es para el alma angustiada saber que Dios es amor. Venero que proporciona riquezas de gran valor, es para el alma salvada sentir que Dios es amor. Amor el Dios de los cielos, amor el excelso Rey, amor su invicta potencia, amor su corona y ley. Palpita corazón mío, gozoso por tanto amor, y eleva con tus latidos un cántico en su olor. Amor bendito que tienes de los mortales piedad, en abundancia deparas salud a la humanidad. Por ti desciende a nosotros el Hijo eterno de Dios, y vida y paz y consuelo de él descienden en pos. Por ti los cielos sonríen, la tierra siente placer. Lo que otros siglos no vieron, nosotros podemos ver. Por ti la suprema dicha, en existencia eternal. De angustias exenta el hombre, gozar espera inmortal. Bendice a Dios, alma mía, abraza a tu Salvador, adórale y testifica que es infinito su amor. Yo me supongo que habrá más signos, más. Pero qué hermosura. El Evangelio, según Lucas, presenta la belleza, la historia completa de este amor de parte de Dios para con nosotros. Y bien, yo creo que esta es la introducción. No nos da tiempo, no tendría caso ya empezar. Pero creo que hay mucho para entender, para comprender, y creo que es lo suficiente en este momento. Agradezco a Dios por sus vidas y voy a orar por ustedes. Normalmente lo hago al principio, pero quise entrar con esta introducción. Perdón, voy a hacer una redundancia. Quise mejor introducir y después orar por ustedes. Yo voy a orar y espero en Dios, porque Él quiere. Solo falta la parte que te toca a ti. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias porque esto lo has puesto tú en el corazón, Señor. El poder seguirnos preparando, el poder seguir sobre todo conociéndote, Señor, para poder caminar agradándote y conforme a tu voluntad. Te doy gracias, Señor, porque estos tiempos, las fuerzas, todo, el querer como el hacer, lo das tú. Yo te ruego, Señor, que cada persona, cada uno, cada hermano que está aquí, que ha decidido poner eso en su corazón, tenga bien terminar lo que está empezando y hablarle tú, Señor, con poder en su vida, para que pueda caminar, para que pueda escucharte, Señor. Te queremos escuchar, queremos que nuestra vida siga transformándose. Queremos de ti, Señor, y sabemos que solo tú, Señor, puedes ayudarnos y puedes hacerlo. Te damos gloria, te damos honra, te damos honor a tu nombre, Señor. En el nombre del amado, el único Dios que es vivo y verdadero y justo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios le bendiga, bienvenido nuevamente, y que Dios nos siga, nos acompañe, nos guíe y nos siga dando todo lo que Él quiere darnos a nuestras vidas, que siempre va a ser bueno a nuestras vidas. Que Dios le bendiga. Un abrazo.